Mi nombre es Carla Villamizar, estudiante de la carrera de Psicología perteneciente al sexto trimestre, en el cual el día de hoy haremos un recorrido secuencial por el núcleo temático número 1 perteneciente a la asignatura de Ecología y Desarrollo Reproductivo. Dentro de esta síntesis que vamos a hacer o que vamos a presentar en el siguiente video, se basa en el análisis de un documental el cual trata acerca del cambio climático que ha surgido durante los últimos años y también algunos autores o científicos que hablan acerca de este tema. Dentro de este documental se encuentra la participación de Leonardo DiCaprio, un actor de Hollywood en el cual ha sido algo controversial su actuación dentro de este documental porque algunos consideran que no es apto o que no tiene las experiencias necesarias para llevar a cabo explicaciones acerca de este fenómeno que surge en la Tierra. Pero más adelante podremos ver cuál es su función dentro de dicho documental. Dentro de este análisis o dentro de este video también enfatizaremos algunas soluciones o propuestas para el mejoramiento de algunos aspectos. También se mencionarán los países afectados o los lugares más afectados dentro de algunos países por estos cambios climáticos y cómo la fauna también y el estilo de las vidas de las personas se ven afectados por el calentamiento global o por el efecto invernadero, en el cual más adelante se va a desarrollar a profundidad dichos tópicos. Señalando qué es el movimiento ambiental, debemos mencionar que el movimiento ambiental o movimiento ambientalista es de carácter global con un propósito de defender al medio ambiente. A su vez debemos mencionar que es el de promover y desarrollar una economía sustentable o sostenible para poder proteger al medio ambiente y no destruir los ecosistemas, ya que más adelante cuando estemos explicando algunos lugares los cuales han sido afectados por el cambio climático o por el calentamiento global, nos daremos de cuenta por qué mencionamos que a través de una economía sustentable o a través de una economía sustentable podemos evitar el deterioro del planeta. A su vez, algunos países han modificado sus políticas económicas, como es en el caso de China, ya que China es uno de los estados o uno de los países los cuales han sido más afectados por el cambio climático y su población también ha sido enfatizante en cuanto a este problema y ha exigido al gobierno crear medidas e implementos para poder solventar esta situación para poder controlar la prevención ambiental o para poder ayudar en cuanto a la prevención ambiental. Ahora bien, mencionando a Leonardo DiCaprio dentro de este filme, debemos mencionar que su papel dentro de este documental era el de ser un mensajero de paz en cuanto a ser un mensajero de paz de las Naciones Unidas y a su vez debemos mencionar también que su mensaje era dar a conocer lo que era el cambio climático. Algunas personas consideraban que su participación en cuanto a estos aspectos era algo como errado o contradictorio porque lo consideraban solo como un actor de Hollywood, pero a medida que se va desarrollando el documental podemos darnos o podemos observar cómo influyó dentro de estas investigaciones o cómo da a entender y a conocer los cambios que ha tenido nuestro planeta Tierra y los cambios que surgen hoy por hoy en la actualidad. Cuando hablamos del calentamiento global, debemos mencionar que es un sobrecalentamiento o una alta temperatura en las cuales puede llegar nuestro planeta Tierra. Pero ¿por qué ocurre este calentamiento global? Primero que todo debemos mencionar que este calentamiento es producido por la liberación del dióxido de carbono, más también conocido como el CO2. Esta liberación ocurre por la explotación de los combustibles fósiles, los cuales son tres: el petróleo, el carbón y los gases naturales. Cuando las grandes empresas e industrias basan su economía en estos combustibles, sobrecargan la atmósfera debido a que liberan a gran cantidad lo que son estos gases o este dióxido de carbono que es totalmente nocivo
para la salud ¿sí?, de nuestra atmósfera. A su vez, debido a este calentamiento global, hay serias consecuencias, como lo son los derretimientos de los glaciares. A su vez, los derretimientos de los glaciares producen lo que es el sobrenivel del mar, debido a que todas esas aguas que se derriten, debido a que todos estos glaciares que se derriten son llevados hacia el mar y crean un aumento y pueden crear inundaciones afectando a algunos países o afectando a algunas islas, como lo mencionaremos más adelante. También pueden provocar incendios. A veces los incendios son producidos intencionalmente para poder explotar estos combustibles, o a veces estos incendios se dan también debido al sobrecalentamiento o al calentamiento global, y esto trae consigo que se afecte tanto la fauna y la flora de estos lugares que se incendian, como el de los bosques, y a su vez también trae unas consecuencias para los seres humanos, ya que debemos mencionar que cuando ocurrió lo que fue el incendio de la Amazonía es uno de los pulmones de nuestro planeta Tierra, y debido a los árboles es que se purifica el aire, y este dióxido de carbono se va limitando, ya que el dióxido de carbono se concentra en el tronco y en las hojas, pero cuando se incendian o cuando existe un incendio, este dióxido se libera pues de una manera más alarmante a nuestra atmósfera. Por esto debemos mencionar que algunos países han tomado las medidas para tratar de usar o de limitar el uso de los combustibles fósiles, para poder evitar así un calentamiento global y la liberación del dióxido de carbono. En el transcurso del documental podemos observar que mencionan alguna serie de empresas. En este caso podemos mencionar las dos que más han resaltado, la cual es America for Prosperity y la siguiente, que se ha dejado su nombre dentro del material de apoyo de las diapositivas. Ahora bien, la primera empresa pertenece a los hermanos Koch. Ambas empresas o ambas organizaciones tienen en común que son más conocidas por ser un grupo fachada que crean estas empresas para sus propios beneficios o para sus propios bienes, ya que por lo menos en la primera los hermanos Koch, sus propietarios, mencionan y establecen que no creen del calentamiento global o de los padecimientos del calentamiento global. Por esto se menciona que más que todo son como una serie de empresas o de organizaciones o instituciones fachadas para poder como camuflar un poco acerca sobre este tema. Los combustibles fósiles son las principales fuentes económicas de la mayoría de las economías de los países. Primero que todo, debemos señalar que los combustibles fósiles son una fuente principal de la economía, debido a que los principales combustibles son el petróleo, el gas natural y el carbón, y de allí se sacan los subproductos derivados de dichos combustibles o de dicha materia prima para poder sustentar o para poder basar la economía de los países. Ahora bien, para la extracción de estos combustibles es un proceso el cual es muy deteriorante para el medio ambiente. En algunos casos, en algunos países o en algunos sectores, se han inclusive llegado a deteriorar o a remover las cimas de las montañas para poder crear lo que se llama la arena bituminosa, debido a que esta arena bituminosa pasa por un proceso y se convierte en petróleo. Por esta razón, mencionamos que para la extracción de los combustibles fósiles y en sí los combustibles fósiles son una manera muy nociva para la atmósfera e influyente para el cambio climático. Algunos países han implementado medidas para poder disminuir este uso de estos combustibles. Un ejemplo es China. Ha tratado de erradicar o de dejar atrás estas fuentes de energía y utilizar energías más sustentables como las energías eólicas o las energías solares. Esto lo explicaremos más adelante, ya que China es uno de los países que ha sido afectado por el cambio climático, pero debido a los movimientos tanto de sus gobernantes como de sus gobernados, han llegado a encontrar una solución para poder intentar mejorar el ambiente dentro de su territorio. Ahora
bien, dentro de algunos autores, los cuales han sido mencionados o los cuales han dado sus aportes dentro del transcurso del documental, y los cuales son tres, los cuales vamos a mencionar, está el doctor Michel. Él es un científico que basa todas sus investigaciones en cuanto al cambio climático en relación a la teoría de la gravedad y a través de una serie de datos de física, ya que él se graduó en unos estudios o en una serie de estudios de la física. Él publica lo que es una curva, una estadística sobre cómo en unos momentos o en unos determinados momentos existía una serie de frío, es decir, la temperatura estaba acorde dentro del planeta, pero cómo esta baja radicalmente, es decir, cómo esta curva baja de una manera muy rápida o muy alarmante. Esta curva él la llamó el palo de Hawking. Dentro de sus investigaciones han sido muy controversiales y han sido difamadas, debido a que alguna serie de empresas fachadas, como lo mencionamos anteriormente, que afirman que no existe calentamiento global, llegaron a afectar sus trabajos. Por esto él también menciona que la desinformación es también un punto clave para que el calentamiento global siga y surja. Y a su vez menciona cómo también los combustibles fósiles dan una afectación al ambiente. Ahora bien, Guido Esfeld es un científico que estudia los efectos de la agricultura en cuanto al cambio climático. Menciona que todas las deforestaciones que se hacen en su mayoría de tiempo es para la producción de alimento de ganado. Él establece que el 47% de las deforestaciones o del territorio de los Estados Unidos se hace con la finalidad para poder cultivar los alimentos que se va a llevar a cabo o que serán para el ganado. Él menciona que de este 47%, un 70% es destinado para lo que ya antes he mencionado, es decir, para la cría de ganado bovino, y que tan solo un 1% se destina a lo que es los demás alimentos, como los cereales, las frutas y las verduras, entre otros. Él menciona que las vacas o el ganado bovino produce algo que se llama gas metano, que es más peligroso aún, o que los daños que le hace a nuestra atmósfera son más alarmantes aún que el mismo dióxido de carbono. ¿Por qué menciona esto? El gas metano tiene 27 moléculas que afectan más que toda la atmósfera, es decir, una molécula de dióxido de carbono equivalen a 27 de gas metano. Él menciona que cuando las vacas están haciendo su proceso de alimentación expulsan estos vapores, y es por esto que se afecta la atmósfera, o se afecta también o la atmósfera nuestra sufre. Y a su vez también menciona que para poder erradicar esto, pues la mayoría de las personas, pues como una alternativa, podrían cambiar sus dietas alimenticias. En vez de producir o de consumir tanta carne bovina, dejarla a un lado y poder crear otros tipos de alimento, pero que esto se podría hacer progresivamente, ya que él manifiesta que el 12% de los gases expulsados del gas metano provienen de la producción de la carne bovina. Ya hemos mencionado dos autores que han dado sus aportes. Prácticamente nos basamos todo a lo que es la producción del dióxido de carbono, que sea por los combustibles fósiles. Hablamos sobre el gas metano, que es producido por el ganado bovino. Y prácticamente mencionamos que esto afecta a la vida dentro de la Tierra. Pero debemos mencionar que el mar también ha sufrido una serie de padecimientos, como lo menciona Jeremy Jackson. Jeremy Jackson es un científico el cual basa sus estudios en cuanto a la vida marítima y cómo la contaminación y cómo la atmósfera ha influenciado dentro del cambio que ha surgido los distintos mares y los océanos. Él menciona que no solo es un nivel del mar creciente, o que no solo es un sobrenivel del mar, sino que inclusive los ecosistemas y las faunas marinas han llegado a padecer y han llegado a ser afectadas, y que se ha disminuido o que se ha retrocedido a una evolución de hace 1.000.000 de años. Es decir, que no se ha avanzado a una evolución, sino que debido a estos efectos y debido a estas contaminaciones, la vida dentro del mar o la vida marítima se ha retrasado y ha sufrido una serie de cambios que no son del todo favorables. También menciona que el mar
influye también en cuanto a la purificación del aire y del dióxido de carbono, es decir, evitar que el dióxido de carbono suba a la atmósfera y la dañe. Pero él también menciona que este proceso no lo hace de una manera muy rápida, sino que lo hace como una manera más lenta y progresiva. Y por esto es que ocurre también el deterioro o la parte del mar, ¿sí? También sufre una serie de cambios en cuanto a su evolución y a su vida. Ahora bien, dentro de las comunidades más afectadas por el cambio climático, debemos mencionar que son tres las cuales he resaltado. En este caso es China, India e Indonesia. Cuando hablamos de China, China es uno de los principales contaminantes de todo el planeta Tierra. Debido a su proceso de industrialización súper rápido, es uno de los países que más carbón utiliza, es decir, más combustibles fósiles. Por esta razón, ha tenido una serie de problemáticas en cuanto a sus cambios climáticos. Y los habitantes de este país han sido afectados, no tan solo dentro de sus entornos o dentro de sus ambientes, es decir, dentro de sus ambientes o sus áreas verdes, dentro de su biodiversidad, no, sino que inclusive en aspectos como la salud también han sido afectados alarmantemente. Algunas personas cuando salen de sus hogares incluso salen en tapabocas debido a los niveles altos de contaminación. Por estas razones, los habitantes de China han tomado medidas propias, es decir, los mismos habitantes han hecho manifestaciones para poder que el gobierno ayude a solventar esta situación. Por esta razón es que se menciona que China ahora está tratando de utilizar energía renovable como lo es la energía eólica y la energía solar, donde algunos países o donde algunos estados mencionan que si China al tener una alta población y una gran industrialización ha podido tomar estas medidas, otros países que aún no están en desarrollo también podrían tomar estas medidas, ya que para pasar de un proceso o de un país como China al colocar este tipo de electricidad es un poco más costoso y complicado, pero a pesar de todo es una medida que este país está tomando. Seguidamente, en India se menciona que el 30% de la población se estima que no tiene electricidad y deben, a través de la bosta de vaca, realizar una serie de arepas, que así lo mencionan, para poder dar electricidad o para poder dar luz a sus hogares y a su vez poder cocinar. Por eso los gobernantes de este país, de India, mencionan que para ellos, primero que todo, sí, se menciona que el cambio climático afecta también a su pueblo, pero no pueden dejar también pasar esto porque sus prioridades también es brindar a las personas de la India una buena calidad de vida y que todas las personas tengan acceso a la electricidad. Y India, al ser una de las terceras países con más reservas de carbón, también han implementado medidas con estos combustibles fósiles. Pero a pesar de esto, en algunos sectores, las plantaciones de los habitantes han sido afectados por el cambio climático, llevando a cabo que sus plantaciones sean deterioradas o sean destruidas. Y por último caso, en el cual mencionaremos, es el de Indonesia. Indonesia tiene una de las 3 reservas de bosques tropicales más importantes de todo el planeta. Debemos mencionar que la primera es el Amazonas, que se encuentra en América Latina, el de Indonesia, y también debemos mencionar que estos bosques han sido deforestados debido a que se deforestan con la finalidad de plantaciones de aceite para poder producir una serie de derivados donde grandes industrias o donde la mayoría de los productos que se encuentran en los mercados son a base de este aceite de palma. Debido a esto, grandes kilómetros de estos bosques han sido deforestados y una científica que trabaja y resguarda estos bosques menciona que cuando se libera o cuando se hace estas incendios provocados, la contaminación del dióxido de carbono es más aumentada que inclusive la de un día o la de comparada a Estados Unidos. Por ende, algunos animales dentro de estos países o dentro de Indonesia han sido afectados debido
a estos incendios. Es decir, que cada país está buscando, por lo menos en el caso de China, una serie de medidas para poder detener o para poder ayudar en cuanto al cambio climático. Pero existen otros países que a pesar de todo, a pesar de sus medidas, aún no han tomado unas medidas con más auge y sucede lo que pasa en India y en Indonesia. Ahora bien, si hablamos de cómo influye el dióxido de carbono o qué produce el dióxido de carbono, qué consecuencias, ya hemos hablado y establecido con anterioridad todo eso, el cual ocurre un derretimiento de los glaciares. Con estos derretimientos de los glaciares, los niveles del mar se elevan. Debido a esto, existe un desplazamiento, ya que en algunos países costeros o inclusive en algunas islas se deben evacuar debido a los altos niveles del mar, como es en el caso de una isla en el cual su presidente, su gobernador, inclusive compró territorio en Fiji debido a que si su pueblo quiere emigrar tenga una seguridad debido a que el cambio climático y el dióxido de carbono está haciendo todos estos efectos. También surge una acidificación del suelo y de las aguas y por esto la agricultura y el estilo de vida de las personas se puede ver afectado. Por esta razón podemos mencionar que es de gran importancia que tomemos medidas para poder evitar todos estos acontecimientos y que podamos crear algunas series de implementaciones para poder erradicar todos estos aspectos y evitar todos los aspectos negativos que se han mencionado. Para finalizar, podemos mencionar que el calentamiento global es un tema el cual se ha tratado desde hace ya unas décadas atrás, pero no se ha tomado las iniciativas y no se ha tenido en cuenta las reacciones que este puede causar. Por esta razón, ciertos investigadores dan sus grandes aportes para poder mejorar de una manera significativa todos estos procesos y así evitar el deterioro de nuestro planeta día a día, ya que como lo hemos mencionado en el transcurso de esta presentación o de este videoanálisis, existen factores que a pesar de que podemos mencionar que por muy mínimos, como por ejemplo en el consumo de la carne, puede tener problemas o pueden significar y acarrear problemas para nuestra capa de ozono, ya que como mencionamos, el 12% de la contaminación proviene del metano que es producido por la alimentación de las vacas. También a su vez mencionamos en cómo los seres humanos han deforestado y han afectado a los bosques, siendo los pulmones necesarios para la purificación del aire y evitar que este dióxido de carbono afecte aún más nuestra tierra. Por esta razón debemos mencionar que es un aspecto importante y de gran relevancia a tratar. Para finalizar, podemos mencionar que el calentamiento global es un tema el cual se ha tratado desde hace ya unas décadas atrás, pero no se ha tomado las iniciativas y no se ha tenido en cuenta las reacciones que este puede causar. Por esta razón, ciertos investigadores dan sus grandes aportes para poder mejorar de una manera significativa todos estos procesos y así evitar el deterioro de nuestro planeta día a día, ya que como lo hemos mencionado en el transcurso de esta presentación o de este videoanálisis, existen factores que a pesar de que podemos mencionar que por muy mínimos, como por ejemplo en el consumo de la carne, puede tener problemas o pueden significar y acarrear problemas para nuestra capa de ozono, ya que como mencionamos, el 12% de la contaminación proviene del metano que es producido por la alimentación de las vacas. También a su vez mencionamos en cómo los seres humanos han deforestado y han afectado a los bosques, siendo los pulmones necesarios para la purificación del aire y evitar que este dióxido de carbono afecte aún más nuestra tierra. Por esta razón debemos mencionar que es un aspecto importante y de gran relevancia a tratar.